Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. La segunda hora, ¿no? Ya están casi la mayoría, 21 estudiantes. Ya en el camino vamos recibiendo, sé que hay problemas a veces para poder ingresar por el famoso internet. Nos habíamos quedado en la famosa llamada, ¿no? Aquí, en la hipótesis autoctonista, ¿ya? Autoctonista. Muy bien, y Iago, puedes ir, hijo. Hipótesis autoctonista. Muy bien, y para eso necesito que participe, por ejemplo, la señorita Micaela Injante. A ver. Ahí está. Micaela Injante. Empieza, hija. El arqueólogo Julio César Tello sostuvo que el origen de la cultura andina se encontraría en la sierra del Perú, y la cultura matriz sería Chavín, cuyos pobladores de origen arawak provenían de la Amazonia, y luego al llegar a la sierra difundieron su cultura hacia la costa, siendo esta una zona receptiva con un menor desarrollo cultural. Llegó a esta conclusión mediante el estudio de elementos artísticos y culturales de origen selvático: jaguar, mono, yuca, que influenciaron desde Chavín al resto de culturas. Otros arqueólogos, Rafael Largo Howlett, apoya la hipótesis de Tello pero señala como matriz cultural la cultura Cupiznique. Largo Howlett planteó que el desarrollo estuvo en la costa norte. Muy bien, muchas gracias, Micaela. Correcto, muy bien. ¿Qué dice? Julio César Tello, muy bien, que es el padre de la arqueología peruana, muy bien, dice acerca de la hipótesis autoctonista. ¿Qué dice? Muy bien, él sostiene que el origen de la cultura andina, ¿dónde se encontraría? En la sierra. Muy bien, en la parte de la sierra norte, aquí en el departamento de Ancash. Muy bien, y la cultura matriz para él sería la cultura chaví, ¿ya? Para él la cultura matriz sería chaví, cuyos pobladores, ¿ya? Cuyos pobladores, ¿quiénes eran? ¿De dónde eran? ¿No? Eran de origen amazónico, los tribus de Arawak. ¿De dónde provenían ellos? Dicen, de la Amazonía peruana, ¿correcto? Y luego, al llegar a la sierra, difundieron pues su cultura acá en la costa peruana, ¿ya? En la costa peruana, la cultura paraca, la cultura nazca, la cultura chimú, la cultura lambayeque, la cultura, por ejemplo, moche y así sucesivamente. Siendo, dice, esta zona, ¿no? Receptiva, que va a recepcionar con un menor desarrollo cultural. Luego, a esta conclusión, mediante el estudio de elementos artísticos, él va a llegar, ¿no? Que el origen va a ser, ¿no? Que han traído, pues, ¿qué cosa? Animales, productos ¿de dónde? De la selva amazónica. Por ejemplo, animales como el jaguar, el mono, aves, ¿no? Productos como el yuca y así sucesivamente. Que todo esto va a influenciar, ¿no? Para el resto de las culturas. Hay otro personaje también que va a validar la teoría autoctonista, pero él no dice que es Chavín, sino de la cultura, por ejemplo, que está en Libertad, ¿no? El arqueólogo Rafael Larco Joyle. Larco Joyle va a apoyar la famosa hipótesis o teoría autoctonista de Julio César Tello, pero él lo va a señalar como la cultura matriz a la cultura Cupiznique. Cupiznique está en la Libertad. O sea, Larco Joyle planteó que el desarrollo estuvo en la costa norte, no en la
en la sierra. Eso es lo que dice el famoso llamado Rafael Larco Joyle. Muy bien, ¿cuáles era lo que sostiene? ¿Te acuerdas de Julio César Tello Rojas? Dice la cultura peruana es originaria de acá del Perú. La primera cultura es Chavín, ya como la cultura matriz, Tuvo influencia amazónica, ¿de dónde? De los tribus arawaks, acuérdense de claro, de los tribus arawaks. La cultura dice que se va a irradiar, o sea, se va a irradiar, o sea, y se irradió a partir de la Sierra Norte. ¿Qué más? Que van a domesticar algunos camélidos, como por ejemplo las llamas, alpacas y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice César Tello Rojas. En conclusión, ¿cuál es la cultura matriz? La cultura Chavín, que va a influenciar al resto de las culturas. ¿De dónde eran originarios los pobladores de la cultura Chavín? De la selva peruana. ¿Qué tribu? Los tribus arawaks. Ahí está la teoría autoctonista costeña. ¿De quién? De Rafael Larco Joyle. Acá está la cultura Cupisnique, donde está en el departamento de la Libertad. O sea, al norte de dónde? Al norte del departamento de Ancash, ¿no? Ahí está su cerámica de color oscuro y representa también los felinos, mira, ¿ve? Los felinos serpiente y acá ustedes pueden ver un jaguar y así sucesivamente en su cerámica. ¿Qué más? ¿Qué dice? Los orígenes en la costa norte del Perú se ubica, ¿dónde? Entre los ríos Chicama y río Virú. Muy bien, o sea, Cupisnique, ¿dónde está? Entre el río Chicama y el río Virú. Muy bien, dice que para él, para Joyle, la cultura matriz es Cupisnique, ¿ya? No Chavín. Eso es lo que él dice. O sea, apoya que sí, originariamente apareció acá en el Perú, no viene de otros lugares, pero no, para él no es el Chavín, sino Cupisnique, que está en la Libertad, ¿correcto? Muy bien. La hipótesis aloctonista, ¿ya? Hipótesis aloctonista, acuérdense, ya tenemos inmigracionista de Maxwell. Autoctonista tenemos de, ¿cómo se llama? Julio César Tello, y del Costa Norte, que de costa exclusivamente de Joyle, ¿ya? Muy bien, aloctonista. ¿Qué dice acerca de aloctonista? Muy bien, ¿quién es el autor de esta hipótesis aloctonista? ¿Ya? Esta hipótesis aloctonista dice de Federico Kaufmann-Doig, ¿ya? Federico Kaufmann-Doig va a identificar a la cultura Valdivia, donde queda en Ecuador, ¿ya? O sea, es foránea. Él también dice que viene de otro lugar, no es originario del Perú, sino viene de Ecuador. Acá dice, ¿eh? La cultura Valdivia, Ecuador, como la cultura matriz de las culturas mesoamericanas. O sea que para la cultura Valdivia fue para él el primordial, cultura madre para el resto de las culturas como azteca, los mayas y para Chavín. Eso es lo que él dice. ¿Cuál es su sostenimiento? ¿Qué dice? Planteó que la alta cultura americana, o sea, americana, está hablando de México, ¿ya? Mexicana, y la peruana, o sea, México y acá el Perú, se forma primero en el Ecuador. Sé que se formó primero acá en el Ecuador en la cultura Valdivia. En Valdivia se halló, ¿qué cosa? Cerámicas, acá está, mira, ¿ven? Cerámicas más antiguas de América que tendrían pues una aproximación de 3.500 años antes de Cristo, estas cerámicas que él había encontrado en este lugar de Valdivia. Dice que las altas culturas mesoamericanas, cuando dice mesoamericanas, ¿no? Estamos hablando de América Central y México, ¿no? Porque acá está América del Norte. Y peruanas, que habla de acá del Perú, peruanas tienen un origen y raíces comunes, o sea, tienen parecido a la cultura Valdivia. Chavín no puede ser cultura matriz, ya que era muy evolucionado. Eso es lo que decía él, por eso no
descartaba la teoría de quién, de César Tello Rojas. ¿Qué más dice? ¿Cuáles son las pruebas que él va a presentar para que diga que de otro lugar viene? La primera comunidad humana del Neolítico que desarrollaron una sociedad agrícola, ¿ya? Agrícola fundada en ¿qué? En el cultivo de maíz, ¿ya? En el sembrío de maíz que disponían, ¿no? Por ejemplo, también la cerámica, o sea, en su cerámica se encontraban lo que es maíz. ¿Qué más? Tejidos y habitual organizado en aglomeraciones urbanas. También dice que la cultura Valdivia fue descubierto ¿por quién? Por Emilio Estrada. ¿Y quién lo va a estudiar? Va a ser Federico Kaufmann Doyle. En conclusión, ¿qué dice él? Que la cultura Valdivia para él es la cultura matriz para que aparezca la cultura mexicana como también como las culturas peruanas. Eso es lo que dice. Para él Chavín es descartado. Ahí está. Esto lo va a leer. A ver, Edu Tolentino. Edu Tolentino Tejada. No está, vamos a ponerle falta. Emi Palacios Tapia. Sí. Léelo, mi reina. Ya. Federico Kaufmann Doyle es el autor de esta hipótesis. Planteó que el origen de la cultura andina estaría en el actual Ecuador, en la cultura Valdivia. Y desde ahí se difundió los territorios de los Andes y Mesoamérica. Para realizar esta hipótesis se basó en el estudio de elementos tomados de la selva amazónica que se representa de manera semejante en las demás culturas. Muchas gracias, Emi. Muy bien. Hipótesis aloctonista. ¿Quién es el personaje que lo va a estudiar? Federico Kaufmann Doyle. Muy bien. Dice que va a ser el autor de esta hipótesis. ¿Qué ha planteado? Como hemos mencionado antes, él ha planteado el origen de la cultura andina. ¿Dónde estaría? Dice en Ecuador, ¿no? En la cultura Valdivia. Dice, ¿hace cuánto? Hace 3.000 años antes de Cristo. Por de 3.000 años, porque las cerámicas se encontraron 3.500 años antes de Cristo. Dice, desde ahí se difundió a otros lugares como por ejemplo los Andes, él lo llama los Andes, acá, peruanas, y también mesoamericanas, o sea, América Central y acá está América del una partecita de América del Norte. México está en América del Norte. Muy bien, o sea, estamos hablando de todo acá mesoamericanas, ¿no? Llamada de Guatemala, dice, acá está El Salvador, acá está Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Eso es lo que dice. Muy bien. ¿Qué más dice? Para realizar esta hipótesis se basó en el estudio de elementos tomados de la selva amazónica que se representan de manera semejante en las demás culturas. O sea, la selva amazónica de acá, toda la selva, por ejemplo, de Colombia, acá, una parte de lo que es Brasil, ¿no? En la selva. ¿Se acuerdan que el río Amazonas pasa por acá y es la selva? Eso es lo que él dice, ¿no? Que tenían semejanzas. ¿Cuáles? En sus cerámicas, ¿no? En el cultivo de maíz, de repente en las urbanizaciones, en sus construcciones. Eso es lo que nos plantea. Por lo tanto, la cultura matriz, ¿cuál va a ser para él? La cultura Valdivia, ¿ya? La cultura Valdivia. Muy bien, en cambio, para Julio César Tello, la cultura matriz o madre de todas las culturas va a ser la cultura Chavín, ¿correcto? Y para, ¿quién era? Para Max Ull, muy bien, también es foránea, dice, ¿no? Las matrices serían, ¿qué cosa? Los aztecas y los mayas, ¿no? El proto-Chimú, proto-Nazca se habrían formado, eso es lo que dice. La teoría aloctonista. Ahora pasamos a la teoría hologenista. Muy bien, ya vamos 4, ¿no? ¿Qué dice la teoría hologenista? Ahí está, muy bien.
¿Quién es el personaje, el autor de esta teoría? Es Luis Guillermo Lumbreras Salcedo, ¿ya? Luis Guillermo Lumbreras Salcedo. Él no menciona ninguno de, por ejemplo, ni países, no estados, ni provincias, nada. A ver, ¿qué dice él? Sostiene que nuestra cultura no tiene ni un origen foráneo, ni tampoco exclusivamente autóctono. Se dice ni de afuera ni de adentro. Entonces, ¿qué dice? El hologenismo plantea que nuestra cultura tiene raíces evolutivas propias, o sea, dice propias, pero también dice que recibió algunas influencias y aportes de otros lugares, como por ejemplo maíz, ¿no? Porque él dice maíz viene ¿de dónde? De Mesoamérica. Acá está, mira, ven sus ceramios, etcétera, maíz, ¿no? Y también sus dioses, etcétera. ¿Qué más? Su cerámica. Allá está su cerámica, mira, ven, tanto de Ecuador como de Colombia, ¿no? ¿Se acuerdan? De Ecuador y Colombia. Cuando vamos al otro lado, Ecuador y Colombia. Por eso dice maíz y cerámica, ¿no? ¿Para qué? Dice, para que surjan las altas culturas es necesario, ¿qué cosa dice? La unión de logros internos, o sea, de acá, ¿no? De un pueblo con logros externos de otros lugares. Él dice, aquí hay que desarrollarlo primero, bien que se logre todo lo que es los desarrollos económicos, sociales, etcétera, pero también necesitamos de lo exterior, lo fuera. Por eso acá las flechitas, ¿no? Tanto para afuera como para dentro. No hay un lugar específico, pero deducimos que él también hablaría. O sea, apareció también en Chavín y también apareció en Valdivia, apareció en México, apareció en Centroamérica, porque menciona estos cerámicas que son de Mesoamérica. Ahí está. ¿Ya ven? Entonces, algo parecido. A ver, acá vamos a ver. Hologenista es el mismo, sino que acá está Luis Guillermo Lumbreras, bien, y está el historiador con todos sus libros de historia, que habla pues acerca de todo. Ahí está su gráfico de él. Muy bien, no menciona ningún lugar, pero deducimos que vinieron tanto de Colombia como de Ecuador, como de México y así sucesivamente. Esto lo va a leer, a ver, Fabián Vilches. Fabián. Fabián se fue a descansar. Iago Champoñán. Iago. Miss. Léelo, hijo. Fue propuesta por Luis Guillermo Lumbreras, quien menciona que el origen y desarrollo de la cultura andina se dio en confluencias culturales, internas y externas, que dieron como resultado diversas culturas. No plantea un lugar específico de influencia para explicar la variedad cultural. Muchas gracias, Iago. Muy bien. Ahí dice, pues, ¿no? Él no especifica exactamente, ¿no? No especifica. Ah, Fabián, disculpe, Fabián. Muy bien, estabas ahí presente. Correcto, muy bien. Entonces, fue propuesta por quién? Por Luis Guillermo Lumbreras, quien menciona pues que el origen y el desarrollo de las culturas andinas se dio en confluencia con quién, con otras culturas tanto internas como externas. Pero él no menciona ninguno. Nosotros deducimos cuando coloca su cerámica y maíz, que maíz viene pues de México, ¿no? Y por ejemplo, sus cerámicas que tienen de Colombia y de Ecuador, ¿no? Y así para poder surgir, eso es lo que dice. Entonces, inmigracionista, Max Ull, bien, autoctonista, tenemos a quién, tenemos a, por ejemplo, Julio César Tello, aloctonista, Federico Kaufmann Doy, y hologenista tenemos a Luis Guillermo Lumbreras, ¿correcto? La teoría masónica, aparece otro personaje, un norteamericano acá, dice. Donald Latham, muy bien, arqueólogo y a la vez un antropólogo. Sostiene que la cultura, ¿no? Que la cultura, bosque tropical, Colombia, habla de Colombia, acá está, muy bien, Colombia, también habla, por ejemplo, va a hablar de Ecuador y así sucesivamente, de Brasil, todo, ¿no? De Colombia habría influenciado pues la alfarería de Valdivia, o sea, alfarería, ¿qué cosa es? La cerámica, ¿ya?
Así la Amazonía influyó por igual en Centroamérica, ¿no? Igual los Andes centrales, todo. O sea que él dice que ha influenciado de Colombia a Ecuador, de Ecuador tanto para Mesoamérica como también para el Perú. Eso es lo que dice, ¿no? La Amazonía influyó por igual en Centroamérica y en los Andes centrales. Efectivamente, Amazonía sí, porque también menciona aquí en Amazonía Julio César Tello. Sostiene el formativo ecuatoriano, dice ecuatoriano, de Ecuador, tiene sus orígenes en la Amazonía. La Amazonía influyó asimismo, ¿no? Decididamente por igual en Centroamérica. O sea, estamos hablando, ¿no? Los dioses que han llevado los animales, los productos, etc. Tanto para, por ejemplo, para los mesoamericanos como para los Andes del Perú, ¿no? Los Andes centrales. Estas relaciones, ¿no? Estas relaciones y parentescos de lo andino con lo centroamericano, o sea, tanto lo que es centroamericanos como, ¿no? Por ejemplo, los peruanos a través de la Amazonía. Tienen una similitud o semejanza en que en las lenguas, de repente en sus cerámicas, etcétera. ¿Por qué también en sus dioses? Porque el caimán, ¿no? En el Chavín vamos a encontrar al dios jaguar y así sucesivamente, ¿ya? Eso es lo que dice la teoría amazónica. Resumen de todas las teorías, ¿se acuerdan? Teorías sobre el origen de la cultura peruana o de la cultura andina. La primera teoría o la hipótesis es inmigracionista, viene de afuera, ¿no? De otro lugar. ¿Por quién? Por Maxwell, ¿ya? Habla de quién, de otras culturas como los mayas y los aztecas, que esto generaría, ¿qué cosa? El proto-nazca y el proto-chimú. ¿Cuáles sus pruebas? La similitud, o sea, las semejanzas con los, ¿no? Con, por ejemplo, con los Andes y con los mexicanos. Autoctonista, Julio César Tello Rojas. ¿De dónde proviene? De la selva amazónica. Muy bien, los Andes. Aparece como la cultura matriz, Chavín, ¿ya? ¿Y cuáles son las pruebas? Porque dice que los amazónicos de la Amazonía, los tribus arawaks, habrían traído felinos, monos, aves, yuca y así sucesivamente. Teoría hologenista, ¿ya? ¿Quién es el autor? Federico Kaufmann Doyle. Él dice el factor externo, muy bien. ¿Cuál es el factor externo? ¿No? ¿Se acuerdan? Sí, ya pasó, hijo, ya pasó. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. 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 No me dice tranquilos. Tranquilos. Mamá, papá está por ahí. En un lugar, salgan, por favor, salgan en un lugar. Sigue, continúa. Continúa, sigue, salgan chicos. ¿Qué pasa, profesora? Ya pasó, muy bien. Ya pasó. Pero hay que estar siempre preparados, chicos. Ya pasó. Tranquilos, calmados. Muy bien. Creo que no sentí nada. Ha sido fuertísimo. Ha sido muy fuerte, chicos. Ni yo no sentí nada. Me asusté. No sentiste nada, hijo. Ya, muy bien. Continuamos para poder terminar. Ya, con calma, chicos. Sé que algunos se han ido y están nerviosos. Muy bien. Estamos en la teoría aloctonista, ¿no? Aloctonista, Federico Kaufmann Doyle, lo externo, ¿no? Venía de Ecuador, etc. Y hologenista, no se sabe ni de afuera ni de adentro, ¿no? Él no especifica, por eso dice factor externo, factor interno, ¿no? Los procesos se van a cambiar y uno de los factores tiene que, para poder un desarrollo cultural, necesita tanto interno como externo, dice. ¿Qué más? La periodificación. Creo que sigue moviéndose la Tierra, chicos. La periodificación, ¿muy bien? En la periodificación tenemos dos tipos, ¿muy bien? ¿De quién? De John Roy, ¿muy bien? Del norteamericano, y de Luis Guillermo Lumbreras. A nosotros nos interesa de John Roy.
¿ya? De John Roe, nos interesa. Estas son herramientas simplemente para poder analizar. Acá están, por ejemplo, dice, a partir de estas evidencias, la periodificación más difundida del arqueólogo norteamericano John Roe, quien se basó en el estudio de la cerámica. Entonces, prácticamente vamos a hablar acerca de la cerámica, ¿no? Precerámico, periodo inicial. Acá está en lo precerámico, que está, por ejemplo, los chivateros, etcétera, ¿no? Periodo inicial, va avanzando el hombre de Cotos, así. Primer horizonte, ¿no? Intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío, ¿no? Todo esto, cuando vamos a hablar de cada una de las culturas, vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la periodificación, ¿de quién es? De John Roe. Acá está, mira, ¿ven? Estas son las periodificación. Cuando ustedes van a ingresar a Google, van a revisar sobre de periodificación de John Roe. Es lo que va a establecer así. Precerámico, todo lo que hemos hablado de los arcaicos de los líticos. Periodo inicial, se acuerda de Caral, ¿no? El hombre de Cotos, etc. Horizonte temprano, entonces estamos justo acá, ya estamos en horizonte temprano, ¿no? Va a aparecer la cultura chaví, la cultura Paracas. Muy bien, en el intermedio temprano, ¿no? Intermedio temprano, periodo temprano, va a estar la cultura Lima, Vicus y así sucesivamente. Y así va subiendo hasta el final que terminemos con los incas. ¿Ya, chicos? Hasta aquí, la próxima clase de aquí viene su práctica. Ya tengo todo listo, ya su práctica para la próxima clase, ¿correcto? Sé que están nerviosos, tranquilos, chicos, muy bien. Un poquito de relajo, pero hay que estar siempre preparados, chicos. Bendiciones, ¿ya? Bendiciones, chicos. Tranquilos, ¿ya? Casi corremos, pero corriendo no, sino que hay que ir despacio y calmados, ¿ya, chicos? Cuídense, bendiciones, chicos. Hasta la próxima clase. Chao, mis